Bienvenidos a la segunda sección de la doctrina bíblica del santuario, bajo la materia la doctrina bíblica sistemática. Otro ejemplo del significado de este término lo tenemos en Números 35-34. Números 35-34. Dice: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Ahí está el término otra vez. La continuidad de la habitación de Dios es expresada en este término cada vez que aparece. Podemos ver también otros ejemplos, entre muchos. Deuteronomio 33:12. A Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre. ¿Notan el sentido de habitar? Continuamente, siempre. Segunda de Samuel 7:10. Otra vez donde aparece el término. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Como de diferentes formas se nos enfatiza el significado de ese término. Es habitación continua. Es un habitar permanente. El habitar de Dios significa, entre otras cosas, que nunca los dejaría. En Primera de Reyes 6:13 dice: y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Notamos el significado de habitar allí? No dejarlo nunca. Otra vez está el sentido de continuidad. Otro ejemplo de la habitación continua implicada en este término, Primera de Crónicas 17:9. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Son muchos más los ejemplos que podríamos ver, pero los dejaremos por aquí. El punto es que para hacer referencia en Éxodo 25:8 al habitar de Dios en el santuario, se utiliza un término que implica continuidad, permanencia. Se utiliza este término cada vez que se lo hace para hacer referencia a Dios habitando entre su pueblo. Y se enfatiza que esa habitación o ese habitar es en medio de ellos, entre ellos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una de las tantas formas en las que Dios insiste en que entendamos que es su deseo, es su interés profundo estar a nuestro lado permanentemente, continuamente. Él no concibe la idea de estar separado de sus hijos. Y es aquí donde entramos en el propósito de la construcción del santuario. El pecado había hecho separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2 nos dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero Dios, en su misericordia, toma la iniciativa a fin de que el hombre pueda volver a estar en comunión con Él. Pero esto no puede suceder en el estado pecaminoso, en el estado de enemistad en el que está el hombre con Dios por causa del pecado. ¿Por qué? Porque si el hombre se encuentra con Dios en ese estado, sería fulminado en el instante por la gloria, por la santidad de Dios.
Es el deseo de Dios que el pecador vuelva a Él, que regrese a Él. Pero como éste no lo puede hacer por su propia cuenta ni en el estado propio en el que se encuentra, entonces Dios toma la iniciativa y establece una forma en la que ese reencuentro con sus criaturas pueda darse sin que su gloria, sin que su majestad los afecte por causa de sus pecados. Y la forma que estableció para tales efectos fue precisamente la construcción del santuario. En ese lugar se llevarían a cabo una serie de actividades caracterizadas por el simbolismo que harían posible que el hombre pudiera encontrarse de nuevo con Dios, a pesar de su problema del pecado. Porque allí Dios definió que fuese tratado el pecado, el problema del pecado, que fuese tratado y procesado en forma tal que ese reencuentro entre creador y criatura caída, fuera posible sin que el hombre muriera en el acto. Vamos comunicando el punto. Es decir, con el sistema del santuario, Dios podría rescatar al hombre habitando entre ellos para enseñarles cómo ser librados o liberados del pecado y recuperar la relación con Dios sin que en el proceso ese el hombre muriera por su contacto con el Dios Santo. Y como todo en el sistema del santuario era figura y sombra de una realidad futura, así también lo era el santuario mismo, ya que en su función de permitir que a través de él Dios habitara entre los hombres, era una figura, un tipo de la habitación definitiva de Dios entre los hombres a través de la encarnación futura del Verbo, con la que Dios hace su habitación en la humanidad en una forma permanente, continua, para siempre. Es así que en el acto de la encarnación del Hijo de Dios, Dios ha hecho su habitación entre la humanidad redimida en una forma tal que nunca más habrá separación entre Dios y el hombre redimido. En la encarnación del Verbo, la humanidad ha sido unida a la divinidad por siempre. Esta maravillosa verdad quedó plasmada para siempre en la historia de la humanidad en dos formas. Una, en la forma en la que se registró en el texto del Nuevo Testamento, donde se describe ese evento. ¿Cuál es? Estamos hablando de la encarnación. Bueno, hay varios, pero hay uno por excelencia. Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Ahora, noten la similitud entre esto y el texto del santuario. Harán un santuario para mí y yo habitaré entre ellos. Ahora noten el cumplimiento de aquel simbolismo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante. ¿Qué pasa cuando Él viene a habitar? Pudimos ver su gloria, que era lo que el pecador no podía ver. Solo que todavía en cierto sentido también se vio su gloria, pero oculta, ¿ok? En la humanidad de Cristo. Para el tema que nos ocupa, Dios habitando entre los hombres a través de un santuario, este texto provee, entre otras cosas, dos verdades básicas, el de Juan 1:14. Número 1, el mismo Dios que mandó construir el santuario fue el que se hizo carne. Esto es muy importante resaltarlo.
el mismo Dios que mandó construir el santuario fue el que se hizo carne. Juan 1:1 dice acerca del verbo que se encarnó, y el verbo era Dios. De los tres que forman la deidad, el que le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, Éxodo 25:8, fue el Hijo de Dios, Jesucristo. Fue Él, no solo el que dio esa instrucción, sino también todas las orientaciones con sus correspondientes detalles alusivos al santuario. Fue Él. Toda instrucción dada a Moisés sobre el sistema ceremonial en el que se basaba el santuario provino de Cristo. Y así, el mismo que expresó su deseo de habitar, ¿cómo? Continuamente, permanentemente entre su pueblo en tiempos de Israel, un día decidió llevar a la realidad total el habitar entre los hombres, haciéndose uno de ellos. Esta verdad es el centro, la médula de todo el plan de la salvación. Dios hecho carne. Y está simbolizado en la orden, en la forma en la que se ordenó construir el santuario. En cuanto a que fue Cristo mismo el que estableció todo el sistema ceremonial judío, Elena de White lo expresa así. Cristo era quien había instituido la dispensación judaica y el servicio de sacrificios. Repito, la fuente, la bibliografía de todo esto pueden encontrarlo en el material, en PDF. 2. La segunda verdad que se desprende de Juan 1:14 en relación con el tema de Dios habitando entre los hombres a través de un santuario es que el santuario que él ordenó a Moisés construir era el lugar para la morada de la gloria de Dios, conocida como la Shekinah o Shekinah. La palabra Shakam, habitar, utilizada en Éxodo 25:8, que significa residir permanentemente en una localidad, está muy relacionada con la palabra Shekinah, que es el nombre aplicado a la manifestación de la gloria divina asentada sobre el propiciatorio del tabernáculo. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la divina presencia. Y desde en medio de los querubines, Dios daba entonces a conocer su voluntad. Pero ahí es donde estaba. Allí moraba su gloria. Ahora bien, la gloria de Dios se manifestaba en el santuario en el lugar santísimo, detrás del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Es decir, la gloria de Dios era manifestada, pero un velo dividía el lugar donde se manifestaba esa gloria del resto del santuario y de sus alrededores. O sea que Dios estaba entre ellos, pero para poder hacerlo, estar entre ellos, habitar entre ellos, sin afectarlos, era necesario que velara su gloria, porque de otra forma los fulminaría en el instante. De igual forma, cuando el mismo Dios que se manifestaba a Israel en el lugar santísimo decidió establecer su tienda entre los hombres para siempre, en el sentido de tomar su naturaleza para siempre, asumió forma humana, utilizando ese cuerpo físico como velo para cubrir su gloria. Y así, estar entre los hombres sin afectarlos. ¡Qué maravilloso plan! Perfecto.
Es en este sentido que el apóstol Pablo se refiere en su epístola a los Hebreos al cuerpo de Cristo como velo, al decirnos en Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, así como una cortina velaba la gloria de Dios en el santuario, de igual forma, el cuerpo de Cristo vela su gloria entre los hombres. Es por eso que el texto de Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Sí, pero velada. Oculta en el cuerpo de Cristo. Su divinidad se manifestó, pero velada en su humanidad. Síntesis del propósito de la construcción del santuario. El Dios Santo desea habitar entre los hombres y tener comunión con ellos, contigo, conmigo. El pecado impide ese habitar de Dios entre los hombres porque su presencia les fulminaría. Entonces, para que ese acercamiento entre Dios y el hombre pecador pueda darse, Dios estableció un sistema, un plan para solucionar el problema, para eliminar el obstáculo que impide esa relación. Ese sistema está bosquejado, está detallado en todo el ceremonial en torno al santuario. A través de ese sistema, Dios instruyó a Israel respecto a cómo recuperar la relación, la comunión con Dios, eliminando el obstáculo que la impide, que es ¿cuál? El pecado. En esas instrucciones, Dios ha dejado la información necesaria para que la raza humana conozca con todo lujo de detalles cómo Él procesa el problema del pecado, a fin de que todos los que acepten ese plan sean salvos en Jesucristo, prefigurado en cada detalle del sistema ceremonial del santuario. En otras palabras, el santuario terrenal, con todas sus sombras y figuras, no es otra cosa que el plan de la salvación dado a conocer a través de diferentes símbolos, que haya su cumplimiento en el ministerio múltiple de nuestro Señor Jesucristo, que concluye ¿cuándo? Alguno preguntó por ahí que por qué mencionó este servidor o qué quería decir con que del bautismo de Cristo hasta la segunda venida. Porque los símbolos del santuario concluyen hasta después del milenio. Sí, es así, eso es lo correcto. Lo que mencionó este servidor es en el contexto del bautismo de Cristo hasta la segunda venida en cuanto a la salvación del ser humano. Después de la segunda venida de Cristo, la salvación está definida. No hay nada que la pueda echar atrás. Los que están con el Señor están con Él. Los que quedaron aquí, quedaron aquí. Ya no hay nada que se pueda hacer en eso. Pero sí, en cuanto al cumplimiento del ministerio de Cristo prefigurado en el santuario terrenal, eso se da o termina después del milenio, cuando se cumple el rito de la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo para quitar el pecado, para limpiar el pecado. Entraremos en eso cuando veamos esos detalles, cuando el sumo sacerdote sale y entonces la responsabilidad de los pecados es puesta sobre el macho cabrío vivo y es enviado al desierto. ¿Okay? Esto lo hace Jesús cuando sale del lugar santísimo, lo que hace que ocurra la segunda venida de Cristo, y entonces Satanás, representado por el macho cabrío que es enviado al desierto, queda en esta tierra desértica por 1000 años. ¿Okay? Ahora, también es cierto que el día de expiación no era la última de las ceremonias. ¿Ya? Después faltaba ¿qué fiesta? La última, la de las cabañas. ¿Ya?
Pero es que precisamente la de las cabañas, lo que representan no es otra cosa que las nuevas moradas en las que van a vivir los salvos. ¿Cuándo van a vivir en esas nuevas moradas? ¿A partir de qué evento? De la segunda venida de Cristo. Por eso Él les prometió en Juan 14, si me fuero y os preparar el lugar, vendré otra vez. Entonces, en un sentido, el ministerio de Cristo prefigurado en el santuario terrenal concluye en la segunda venida. Las cabañas son las fiestas que representan las nuevas moradas a las que son llevados los salvos en ocasión de la segunda venida. Esa es la última fiesta. Pero sí hay un sentido en el que un detalle del día de expiación y un detalle básico, fundamental, que es el colocar la responsabilidad de los pecados sobre el macho cabrío vivo enviado al desierto, se cumple cuando queda aquí Satanás, como mencionábamos, durante el milenio, en esta tierra desértica. Pero, repito, el plan de la salvación ya habrá estado concluido en la segunda venida. En ese sentido es que lo mencionamos. Bueno, en ese sistema ceremonial estaba prefigurada en relación a Cristo su encarnación, su vida sin pecado, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su intercesión celestial, en la que está actualmente, su segunda venida, la que estamos esperando, y el establecimiento de su reino eterno sin relación con el pecado después del milenio. ¿Ok? Así que, repito, en un sentido también, está prefigurado en el santuario aún hasta lo que tendrá lugar terminado el milenio. ¿Ok? Que es el establecimiento definitivo del reino de Dios, ahora sí, morando con nosotros, que es el propósito por el cual se construyó el santuario, pero ahora morando con nosotros y sin necesidad de velar su gloria. Esta es la parte más maravillosa. Y por la eternidad. Esto es lo que estudiaremos en esta serie. Miraremos cómo cada una de estas fases en el ministerio de Cristo que recién mencionamos están prefiguradas en la doctrina bíblica del santuario. Aun cuando no estudiaremos esto a profundidad, primero porque eso requeriría un expositor profundo, y yo no soy eso. Y segundo porque involucraría demasiado tiempo y haría casi imposible que termináramos esta serie. Pero sí estudiaremos lo necesario para entender cómo ser salvos en Jesucristo y cómo está simbolizada esa salvación en Cristo en la doctrina bíblica del santuario. Eso es lo que haremos. Cómo ser salvos en Jesucristo, eso sí se lo puedo explicar bien. Con eso en mente, entremos formalmente a nuestro estudio. Después, en la próxima sección, porque se nos volvió a ir el tiempo.